Hoy vamos a hablar acerca de prioridades. Pongamos en orden nuestras prioridades. Fíjense, hermanos, que todos nosotros tenemos prioridades en la vida. Cada quien tiene prioridad. Trabajo, familia, salud y muchas cosas. Alguien decía que si todo es prioritario, entonces nada lo es. Yo no puedo pretender que todo lo que yo hago es una prioridad, porque si todo lo que yo hago es una prioridad, entonces nada es prioridad. Esa es una frase interesante. Pero quizás, hermanos, no todos nos detenemos a meditar en nuestras prioridades. Quizás no muchos de nosotros nos detenemos a meditar, a ver si estamos tomando decisiones que sean congruentes con esas prioridades en la vida. Alguien dijo que a lo que yo le dedico más tiempo es una prioridad. Cuando yo tengo un tiempo libre a lo que le dedico tiempo, eso refleja mis prioridades. Y de eso es precisamente que habla el texto que vamos a estudiar la mañana de hoy. Y hoy vamos a estudiar Ageo, capítulo 1, versículos del 2 al 5. Ageo es uno de los profetas menores. Es un libro muy corto en la palabra de Dios. Ese libro está antes de Sofonías y está después de Sofonías y antes de Zacarías. Algunas personas dirán, me dejó igualito. Después de Sofonías y antes de Zacarías. Bueno, usted agarra antes de Mateo y empieza a buscar hacia atrás y va a encontrar el libro del profeta Ageo. Ageo, capítulo 1, versículos del 2 al 5 y el versículo 8. Dice así la palabra de Dios. En el nombre santo de Jesús. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora bien, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Versículo 8. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Pero eso hay que leerlo de nuevo, pero todo, no solo el versículo 8. Ageo capítulo 1, versículos del 2 al 5 y el 8. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Versículo 8. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Oremos. Padre, gracias por tu gran amor y misericordia. Señor, gracias por este gran privilegio de tener un lugar, un espacio para adorar. Señor, somos tu iglesia. Donde quiera que estamos reunidos, somos iglesia. Pero al mismo tiempo agradecemos, Señor, porque nos permites un edificio, un espacio, un lugar para reunirnos como iglesia y glorificar y exaltar tu nombre. Danos la gracia, Señor. Danos la sensibilidad para atencionar a tu palabra. Danos el entendimiento para comprender tu mensaje y danos la fuerza para poner en práctica lo que tú nos enseñas. Suplicamos, Padre,
rogamos, imploramos que en medio de la exposición de tu palabra, Cristo sea exaltado. Que cada uno de nosotros seamos edificados. Que salgamos de este lugar, Señor, con nuestros corazones encendidos, con pasión genuina por ti, por tu causa, por tu obra, y que decidamos ponerte a ti como primer lugar en nuestras vidas. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Póngase cómodo, por favor, hermano mío. Hay un autor llamado Alec Motyer. Él dice: la suposición de que podemos disfrutar de los beneficios cristianos sin el compromiso cristiano está en boga en este tiempo. Está de moda pensar que yo puedo disfrutar de los beneficios de ser del cristianismo sin ser cristiano. Él dice: Ageo es un tratado para este tiempo. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que puede disfrutar de los favores de Dios, de la gracia de Dios, sin pertenecer a Dios. Hay gente que cree que por hacer una oración y desconectarse de la vida de Dios, ya ellos son cristianos. Pues déjeme decirle que esa oración del penitente quizás es un primer paso que uno da para declarar públicamente que acepta, que recibe a Cristo como Señor y Salvador. Pero eso es un inicio. Hay todo un proceso de crecimiento, de madurez, de establecimiento. Por eso él dice: la suposición de que podemos disfrutar de los beneficios cristianos sin el compromiso cristiano está en boga en este tiempo. Concluye diciendo: Ageo es un tratado para este tiempo. Alguien dijo que el libro de Ageo es, en el Antiguo Testamento, lo que es el libro de Santiago al Nuevo Testamento. ¿Cómo así? Bueno, el libro de Santiago es la parte práctica de Romanos. Y el libro de Romanos, o la carta a los romanos, es un resumen del evangelio. Si usted quiere ver un resumen de los evangelios, lea Romano, un resumen del evangelio de Cristo, un compendio resumido del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la carta a los romanos. Y Santiago es esa parte práctica de esta carta. Al igual que Ageo es la parte práctica de los profetas menores, es la parte práctica de lo que tiene que ver con la fe cristiana, con la fe del pueblo del pacto. En este texto, el Señor dirige a su pueblo a ponerlo a Él como prioridad y poner la obra de Dios como una prioridad en su agenda. Dios le está diciendo a su pueblo que Él debe ser una prioridad en sus vidas, que Él debe ser una prioridad en la agenda de cada uno de sus hijos, y que su obra, la obra del Señor, debe ser de alta prioridad para nosotros. Vamos a dar un vistazo rápido al contexto, a la estructura del libro de Ageo. Solo tiene 2 capítulos. Usted lo lee de una sentada, este libro de los profetas menores. Y dicho sea de paso, se llaman profetas menores no porque sean menores en importancia, sino porque escribieron menor espacio, escribieron menor tiempo, escribieron pocos capítulos. Por ejemplo, el profeta Isaías escribió en su libro 66 capítulos y el profeta Ageo solo escribe 2 capítulos. Pero no quiere decir que Isaías sea más importante que Ageo. Quiere decir que Dios le dio un ministerio mucho más grande al profeta Isaías y él pudo escribir. Y cuando hablo de grande, hablo de expansión de tiempo, de años, no de importancia. Entonces, hermanos, Ageo contiene básicamente 4 profecías. Este libro del profeta Ageo contiene 4 profecías y todas giran en torno a la construcción del templo. El libro va a girar en 4 mensajes de Dios a su pueblo. Por lo tanto, Ageo se puede dividir muy fácil en 4 secciones. El pastor Sugel Michelén dio una serie sobre el libro de Ageo y él dio 4 sermones sobre todo el libro. ¿Por qué? Porque la estructura
del libro está diseñada de esa manera. Ahora bien, ¿qué está pasando en nuestro texto? El pueblo del pacto regresa del exilio con la tarea, con la encomienda de reedificar el templo. A eso fue que regresaron. Y prestemos atención para que veamos en qué momento ellos dejaron de hacer lo que debían hacer. Ellos estaban en el exilio, estaban fuera del pueblo, fuera de su ciudad, fuera de su país. Se les dio la encomienda de que regresen a su nación para edificar el templo del Señor. Fueron unas 500,000 personas, 500,000 de personas los que regresaron. Pero ellos, al enfrentar oposición tocante a la reconstrucción del templo, pararon la obra por 15 años. Oiga bien, estaban en el exilio, regresaron del exilio a su nación para reconstruir el templo, pero cuando encontraron oposición, cuando encontraron dificultades, cuando las cosas se les pusieron difíciles, ellos pararon la construcción por 15 años, pero continuaron construyendo sus casas. Eso es interesante. Encontraron oposición, pararon la construcción y decidieron entonces seguir construyendo sus casas. Es en este contexto que entra en escena el profeta Ageo. Es en medio de esta situación que el profeta Ageo entonces él llega, pero él llega con una encomienda de Dios. Él llega como un enviado de Dios para animar al pueblo, para que ese pueblo vuelva a la obra que habían detenido por 15 años. El profeta Ageo llegó levantado por Dios como profeta con una sola encomienda: decirle al pueblo que vuelva a hacer la obra que el Señor les había encomendado. Ahora bien, hermanos, veamos brevemente algunas denuncias y las exhortaciones que hace Dios por medio del profeta Ageo a este pueblo que había abandonado la construcción del templo. Ageo capítulo 1, versículo 2. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. En otras palabras, el Señor siempre había dicho mi pueblo. Pero si usted observa con cuidado, y vamos a poner el texto en pantalla de nuevo, para que usted observe con cuidado lo que el Señor dice. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo. Fíjense que el lenguaje del pacto era mi pueblo. Pero ahora el Señor dice, este pueblo. Dios había dicho, mi pueblo es mío y yo soy su Dios. Pero en este texto Él está diciendo, este pueblo. Llamarle este pueblo es una forma de decirle algo no anda bien. Es como cuando mi mamá me dice, Lisael Rodríguez Sosa. Hay problema, hermano. A mí en mi casa me dicen varón, me dicen Lee o me dicen Lisael. O mi amor, o mi vida, o tesoro y todas esas cosas. Pero cuando me dicen Lisael Rodríguez Sosa, me ponen los dos apellidos, hermano. Hay problema. Entonces, cuando el Señor le dice, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Es una forma de decirle que el pueblo había quebrantado el pacto de Dios. Ellos habían llegado a la conclusión errónea de que si había obstáculo era que Dios no quería que se haga eso. Usted no ha visto gente que dice, lo que es de Dios fluye y no tiene obstáculo. ¿Quién le dijo a usted eso? Hay cosas de Dios que sí tienen obstáculos. Y el mismo Señor lo permite para probar nuestra fidelidad. Hay otras cosas de Dios que no tienen obstáculos y que fluyen. ¿O usted cree que los viajes misioneros del apóstol Pablo no eran de Dios? Y se levantó tempestad
y hubo naufragio y se rompió una embarcación y llegaron nadando a la otra orilla y lo picó una serpiente. Entonces no era de Dios ese viaje. Porque es muy simple decir, si es de Dios no tendrá obstáculos. No, hermano, eso no es verdad. La Biblia está llena de ejemplos de obras de Dios que tuvieron obstáculos. Pero ellos habían llegado a la conclusión errónea de que si habían obstáculos, entonces no era de Dios. Como se oponen, oiga bien, ellos llegan del exilio con la intención de reconstruir el templo. Cuando llegan a su ciudad, a su nación y empiezan a reconstruir, inmediatamente hay obstáculos, ellos paran la obra por 15 años. Pero uno dice, ¿eso es increíble? Por 15 años abandonaron la obra. Ageo capítulo 1, versículo 4. Aquí viene el reproche del Señor. El Señor le dice, ¿es acaso tiempo de que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? ¿Qué diferencia entre David y este pueblo? David dijo, ¿y cómo es posible que yo esté en un palacio? Que yo esté en una casa hermosa y que el tabernáculo de mi Dios, el lugar de encuentro del pueblo, esté en cortinas. No, no, no. Vamos a construir un edificio, una habitación, un lugar digno para nuestro Dios. Esa fue la intención del corazón del rey. Pero este pueblo había abandonado la obra y se había dedicado a sus propios caminos, se había dedicado a sus propios quehaceres. Entonces el Señor le dice, ¿es acaso tiempo de que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Dios le estaba mostrando a su pueblo que las prioridades de ellos y las de Dios eran diferentes. Una cosa era lo que ellos tenían como prioridad y otra cosa distinta era lo que Dios tenía como prioridad. Dios le dice al pueblo, como dice el pastor Salvador Gómez Dixon, él dice que en este texto Dios le dice a su pueblo, ustedes están equivocados. Ustedes no viven para mí, ustedes viven para ustedes mismos. Ese reproche que Dios le está haciendo al pueblo. Dios le está diciendo al pueblo, ustedes viven para ustedes mismos. Para sus propios deleites, para sus propios propósitos, para sus propias encomiendas, viven conforme a sus propios caminos, pero no viven para mí. Hermanos, el pueblo estaba sufriendo de un viejo mal, dice el pastor Gómez Dixon. Estaban sufriendo de la idolatría. Aunque ellos no tenían estatuas, aunque ellos no tenían imágenes, porque ellos habían aprendido la lección dura de que Dios condenaba de manera estricta eso, sin embargo, ellos adoraban a un ídolo más siniestro. Ellos se adoraban a ellos mismos. Ya no adoraban a Baal, ya no tenían estatuas, pero todavía eran idólatras. ¿Por qué? Porque ellos se ponían a ellos mismos en lugar de Dios. Cualquier cosa que ponga en lugar de Dios o por encima de Dios es un acto de idolatría. Si pongo mi propia vida, mi propia agenda, mis propios caminos por encima de Dios, eso es un acto de idolatría. Ellos se adoraban a ellos mismos. Mientras la casa del Señor estaba desolada, ellos estaban enfocados en sus propios caminos. Es por eso que Ageo le dice en el versículo 5, Ageo 1:5, ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Y el Señor le repite más adelante, consideren bien sus caminos. En otras palabras, el Señor le está diciendo, examínense a ustedes mismos. Como dice el apóstol Pablo, que nos examinemos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe. Él está diciendo, examínense a ustedes mismos. Hermanos, el Dios que no se equivoca le está preguntando al pueblo, algo anda mal con ustedes. Denle en mente, piénsenlo.
Es como si Dios le estaba diciendo, algo anda mal. Prestemos atención. ¿Cómo está distribuida nuestra agenda? Si es que tenemos una agenda. ¿Cómo está distribuida? ¿Cómo es un día en mi vida? ¿Hay un espacio para Dios en esa agenda? ¿O Dios es de domingo? ¿O hay algún espacio en mi agenda para orar antes de salir de mi casa? ¿Hay algún espacio en mi agenda, en mi vida ajetreada? ¿Hay algún espacio para agradecer a Dios por los alimentos que me da? ¿Hay algún espacio para Dios para presentarme ante Él en algún momento del día? ¿O vivo con demasiada prisa? Consideren bien sus caminos, le dice el Señor. Entonces, hermanos, finalmente, pongamos en orden nuestras prioridades. De verdad, pongamos en orden nuestras prioridades. Dios debe ser lo primero y lo más importante en nuestras vidas. Mire el mandamiento del Señor. Mateo capítulo 22, versículos 37 al 38. A Cristo le preguntan, ¿cuál es el primero y el más grande de los mandamientos? ¿Qué mandamiento es más importante de todos? ¿Cuál es el primero? El Señor le responde. Él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Hermanos, si yo no amo a Dios con todas mis fuerzas, con todo lo que soy, entonces me estoy amando a mí mismo. Yo debo de pedirle a Dios, Señor, transforma mi corazón, ayúdame a amarte. Que tú seas lo primero, lo principal en mi vida. No crea usted que yo estoy amando a Dios de la manera que debo amarlo. Pero yo quiero invitarle a que junto conmigo, como no lo estamos haciendo, que vayamos en oración y le supliquemos a Dios, Señor, ayúdanos a amarte con todo nuestro ser. Hermano, hagamos arreglos para poner a Dios en primer lugar. Que el Señor nos conceda mentes y corazones dispuestos a vivir para Él. A vivir para Él, a vivir para su gloria. Para concluir, hermanos, esta historia termina con el fin deseado. El pueblo determinó poner a Dios en primer lugar y pusieron manos a la obra y en cuestión de días terminaron la construcción. La habían parado por 15 años y en cuestión de días, al entender el mensaje de Dios por medio del profeta que le dijo, suban al monte, traigan madera, reedifiquen mi casa. Después de 15 años, después de 15 largos años de demora, tomaron la determinación de poner manos a la obra y hacer lo que Dios le estaba diciendo. Hermanos, que Dios nos ayude, de verdad. Que Dios nos ayude a ponerlo a Él en primer lugar y a luchar con todas las fuerzas de nuestro ser para que Dios sea lo primero en nuestras vidas. Así que oremos, hermanos. Vayamos ante Dios en oración. Padre amado, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu gracia infinita. Gracias, Padre, porque nos llamas a ponerte a ti en primer lugar. Gracias porque nos llamas a poner manos a la obra y vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a enfocar nuestras vidas y nuestros corazones en ti, para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.